Buenas, bien, ahí está. Buenas tardes, agradezco la invitación que me han hecho para poder participar en esta importante instancia. Soy Carol Houston García, profesora de educación diferencial de Chile, de Valdivia, el sur de Chile, magíster en psicología educacional. Quiero compartir con ustedes un tema que tiene mucha relevancia desde lo que estamos intentando instalar en nuestro país también, en esta mirada de transformación hacia la inclusión, y que yo creo también tiene mucho sentido desde la ponencia anterior, ¿cierto? Lo importante que es desarrollar algunas competencias en los docentes desde una mirada inclusiva. La ponencia apunta precisamente a la formación de docentes para la inclusión, una mirada reflexiva para el desarrollo de competencias de diversificación y mediación para el aprendizaje. Lo primero que quiero contarles y compartir con ustedes es cierto esta mirada que hacemos en torno a los distintos escenarios que estamos viviendo en el proceso de inclusión educativa. En nuestro país, y creo que también en muchos otros compartimos cierto esta mirada de que hay una necesidad de cambio que es imperiosa, una necesidad real de transformar el contexto educativo y hacer este tránsito hacia la verdadera inclusión. Yo creo que estamos todavía en un proceso de integración y tenemos que hacer efectivamente este cambio, pero de manera real, llevado al contexto educativo. Y por supuesto, como mencionaba la doctora anteriormente, respetar y entender que no pretendemos que seamos todos iguales, sino que efectivamente entender que somos una diversidad y que nuestros estudiantes dentro de esa diversidad también tienen trayectorias educativas que son diferentes. Y desde ese punto de vista, ha pasado que, por ejemplo, en Chile hemos vivido múltiples reformas y múltiples cambios para poder mejorar y hacer este proceso de transición hacia la inclusión, a través de leyes, a través de decretos, a través de una serie de normativas y procedimientos, ¿cierto?, que buscan y que han buscado durante todos estos años instalar cambios y mejoras que sean sustanciales en los procesos educativos y formativos. Estos cambios y estas mejoras han apuntado en diferentes áreas y desde diferentes aristas. Se ha requerido instalar procesos de capacitación constante para los profesores, para los docentes, entendiendo que tienen que también trabajar desde la diversificación de la enseñanza, y evidentemente eso ha requerido instalar en esos procesos estas prácticas educativas diversificadas, para favorecer una respuesta educativa a la diversidad, pero una respuesta que sea efectiva, que sea contextualizada, que responda a las reales necesidades de la diversidad, entendiendo que la diversidad no es solamente la discapacidad, sino que la diversidad de género, la diversidad cultural, la diversidad, ¿no es cierto?, social, la diversidad en las distintas formas y caminos en las que podemos acercarnos al aprendizaje. La diversidad étnica también. Por lo tanto, esa realidad que está en nuestras salas de clase hoy día ha demandado esta necesidad de cambio y esta necesidad de generar transformaciones educacionales que tengan sentido de realidad. En nuestro país nos hemos encontrado, por ejemplo, con una serie de normativas que apuntan desde el proceso de planificación basado en el diseño universal de aprendizaje hasta los procesos de evaluación para el aprendizaje. Cómo y qué tipo de procedimiento debemos implementar para que efectivamente estas instancias sean diversificadas, generen una respuesta educativa pertinente, etc. Pero también hemos tenido instancias donde se han instalado ciertos acompañamientos para los profesores noveles, los profesores que recién están ingresando al sistema educativo chileno. En nuestro país, la deserción de los profesores se produce durante los primeros 5 años por diferentes motivos. Puede ser motivado porque me decepcioné de la carrera, los sueldos bajos, el exceso de carga laboral y la serie, ¿no es cierto?, de demandas que implica el ser profesor. Y para ello el Estado
ha generado esta lógica de mentores para los profesores nobles que permiten que a través de la reflexión pedagógica se pueda generar un proceso de acompañamiento, un camino de reflexión, de mirar, de entender el contexto educativo, de generar a partir de ese proceso reflexivo también una innovación pedagógica que permita esta transformación, que favorezca la motivación también de este profesor Nobel y ese involucramiento necesario en el proceso y en el contexto educativo. Además de ello, nosotros utilizamos muchísimo la evaluación docente, que es un mecanismo que permite clasificar a los profesores en distintos rangos y conocer sus avances, las mejoras sustanciales que se van generando, ¿cierto?, en su proceso de enseñar, cómo enseña, qué es lo que enseña, de qué manera va diversificando ese proceso de manera paulatina. Sin embargo, los resultados de esta evaluación docente en nuestro país son todavía muy bajos, lo que nosotros estamos realmente esperando y necesitando para poder hablar de un cambio en educación. El foco de estos bajos resultados en evaluación docente se manifiestan principalmente en la didáctica, en cómo el docente enseña, en cómo prepara las clases y en cómo prepara bajo la lógica de la mirada inclusiva, diversificando, entendiendo que el currículum es flexible, generando espacios de evaluación también diversificadas, respetando los tiempos y trayectorias de los estudiantes. Y por otro lado, los bajos resultados también dan cuenta de que necesitamos mejorar los procesos de reflexión pedagógica, que hay mucha dificultad en poder hacer este proceso, este insight, de mirarse, de entender, ¿cierto?, qué es lo que debo mejorar de mi práctica pedagógica, de mi práctica como profesor, por dónde debo transitar y cuáles van a ser esas mejoras para ser aplicadas de manera inmediata en ese contexto educativo. Pero estos resultados no son azarosos, nos obligan, y no solamente los resultados de la evaluación docente, sino que también estos cambios en educación y en el escenario educativo, nos obligan a mirar la práctica en términos del proceso formativo. ¿Qué estamos haciendo en la formación de profesores? ¿Cómo estamos generando esta formación para que efectivamente los profesores en formación adquieran competencias reales para la inclusión? Hay muchos autores que explican este fenómeno y hacen una mirada desde el proceso formativo, y por ejemplo Guerra y Montenegro nos dicen hay un proceso formativo que no se condice con la realidad, porque los estudiantes por un lado conciben el saber pedagógico, el saber ser profesor, como un proceso constructivo, un proceso que se va construyendo paulatinamente. Sin embargo, no relacionan o no vinculan directamente este conocimiento, el saber pedagógico, ¿no es cierto?, con el proceso de enseñanza. Por un lado, el saber pedagógico es un proceso que se construye, pero por otro lado, la enseñanza es más bien una transmisión de contenidos. Esa ha sido su experiencia histórica desde que estamos en el colegio, una transmisión constante de contenidos y de información. Y cuando llego a la universidad, y estoy en la universidad para ser profesor, aprendo bajo esta misma lógica, aprendo bajo esta misma dinámica, bajo el sentido, ¿no es cierto?, de recibir una serie de contenidos para después replicarlos en la sala de clase como docente. Bueno, esa desarticulación que se genera provoca una desconexión profunda entre este conocimiento pedagógico que debiera ser el eje central en todo proceso formativo. Desde un ejemplo muy simple y muy cotidiano, es como cuando le enseñamos en la universidad, formamos profesores y le enseñamos teóricamente sobre el proceso de diversificación de la enseñanza, cómo construir un proceso de evaluación también que sea diversificado, pero no modelamos ni enseñamos al profesor en formación a vivir, a experienciar esa situación de diversificación. Nos falta implementar y modelar desde el proceso formativo, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando efectivamente de competencias que apunten a la inclusión.
Lo que plantean estos autores es que efectivamente debiera haber una lógica articulatoria, un sentido también de experiencia, de renovar esta cultura escolar en el aula que permita que aquello que yo debo ser y transmitir también sea modelado, ¿no es cierto?, y formado en el contexto educativo. Desde ese punto de vista, se genera una importante discusión sobre cómo debemos mirar la formación inicial docente. En nuestro país y también en otros países del mundo, por generaciones el foco de discusión ha estado puesto en los elementos curriculares, ¿cierto? ¿Cómo es la malla curricular en la formación de profesores? ¿Qué asignaturas están insertas en esta malla? ¿Cuáles son las líneas de formación para los profesores? Pero se ha dejado de lado un elemento que es clave y que estos autores, Guerra y Montenegro, destacan por sobre los aspectos curriculares y estructurales de la formación pedagógica. Ellos mencionan que hemos dejado de lado y hemos dejado de mirar lo que sucede en la sala de clase, en el contexto universitario. Y desde ese punto de vista hemos ignorado algunos aspectos que suelen ser esenciales para el proceso de aprender a enseñar. Es decir, esto que sucede en la sala de clase es un espacio ideal para modelar y para favorecer que el futuro profesor, el profesor en formación, pueda transferir también ese aprendizaje a su contexto educativo. Por eso es relevante y es necesario mirar cómo estamos enseñando y cómo estamos formando a los futuros profesores. Necesitamos generar cambios que no sean solamente estructurales, sino que cambios internos que permitan que, por ejemplo, el formador de formadores, el docente que enseña a los futuros profesores, tenga también competencias que puedan ser desplegadas y desarrolladas en el contexto de la sala de clase en la universidad. De esta manera, dejamos de lado, ¿no es cierto?, esta mirada de desarticulación y de mirar un currículum fragmentado. La necesaria articulación del proceso formativo es relevante para poder pensar a futuro en tener efectivamente profesores con competencias para la inclusión, vivirla y modelarla desde la sala de clase. Por eso la necesidad de mirar esta formación de profesores. Y desde esta lógica de entender cómo estamos formando a los docentes que son los responsables de la inclusión, que son los responsables de implementar una serie de estrategias, es que también es necesario, ¿cierto?, entender que el proceso debe articularse de diferentes maneras. Yo aquí quiero tomar diferentes puntos y contarles también desde una experiencia que estamos implementando en la actualidad en la Universidad San Sebastián en Chile. Yo soy directora de carrera, ¿no es cierto?, de una pedagogía en educación diferencial, trabajo formando futuros profesores también. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de mirar ese proceso formativo internamente y hemos podido instalar algunos elementos que les voy a presentar a continuación. Desde el punto de vista formativo y desde la necesidad de mirar lo que estamos haciendo, Blanco nos entrega orientaciones también muy claras, ¿no es cierto?, sobre la práctica pedagógica. En 2015 se realiza esta investigación sobre la práctica en nuestro país, en Chile, liderada por la Organización de los Estados Iberoamericanos. Y en este proceso, en esta recopilación de información, Blanco destaca que la formación de profesores debe sí o sí ser y responder a un proceso evolutivo de cambio, un proceso evolutivo que es continuo, que constantemente se va enriqueciendo, que permite que los profesores en formación puedan aprender, ¿no es cierto?, a enseñar, pero desde su contexto, puedan desarrollar estas competencias y capacidades profesionales, pero también vivenciarlas en el contexto de sus instituciones. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la formación del futuro profesor debe también situarse bajo esta mirada inclusiva, bajo esta mirada de incorporar en la práctica y en la formación profesional el desarrollo necesario de las competencias que le permitan el día de mañana
llegar a un contexto educativo e implementar y desplegar una serie de estrategias para la atención a la diversidad, para generar, planificar una respuesta educativa contextualizada, que tenga sentido de pertenencia y que por supuesto responda a las necesidades del entorno, de todos y de todas los niños, niñas y jóvenes con los que trabaja y con quienes tiene que desarrollar un determinado programa de estudio, ¿ya? Por lo tanto, es necesario entender este proceso formativo desde sus raíces si queremos también generar cambios hacia la inclusión en el contexto escolar. Guerra y Montenegro destacan 4 aspectos que se deben considerar para que efectivamente nosotros podamos fomentar, ¿no es cierto?, o desarrollar en nuestros profesores en formación las habilidades necesarias para que ellos provoquen este cambio, desarrollen habilidades de pensamiento complejo, respondan efectivamente a los contextos de diversidad y, por supuesto, miren y entiendan los contextos desde sus diferentes realidades. La realidad, ¿no es cierto?, en términos de lo que implica la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad económica, las características contextuales y culturales que tiene un determinado territorio. En ese sentido, ellos destacan 4 factores que tenemos que tener en consideración. Rol de las creencias sobre la enseñanza, cuánto aportan estas creencias, ¿no es cierto?, individuales en relación a la enseñanza y el aprendizaje en la formación inicial docente. La importancia del conocimiento pedagógico del contenido como un eje articulador en el proceso formativo. La vinculación entre teoría y práctica para contribuir en el desarrollo de conocimientos de la enseñanza pertinente a los contextos. Y el desarrollo de prácticas reflexivas como una estrategia para articular y confrontar los anteriores elementos. Yo quiero tomar 2 de estos factores, la vinculación entre teoría y la práctica y el desarrollo de las prácticas reflexivas, para poder profundizar un poco más en esta necesidad que tenemos de mirar la formación de los profesores para el desarrollo de las competencias de inclusión. Lo primero, hacer hincapié en que cuando hablamos de esta vinculación entre la teoría y la práctica, es importante que esa vinculación y esa correcta articulación en el proceso formativo se haga desde una lógica más bien reflexiva. Un proceso reflexivo que permita que el profesor en formación sea crítico, analítico sobre su proceso formativo, sobre aquellos contenidos teóricos con los que está trabajando, que está conociendo, que está descubriendo. De esta manera se logra un proceso de aprendizaje mucho más integral. Esto no se trata de absorber la teoría, aprenderse lo que dice la teoría de memoria y después replicarlo y repetirlo. Se trata de darle un sentido de realidad a partir de la práctica. Y para ello es importante sí o sí desarrollar esa mirada crítica y reflexiva, porque la teoría puede entregarnos elementos que son perfectibles, que son muy necesarios para comprender la realidad. Sin embargo, necesitamos profesores que puedan tomar esa teoría y adaptarla realmente al contexto en el que están trabajando. Conocer ese contexto social y cultural y tomar esta teoría y, por supuesto, ajustarla a esa realidad. Las posibilidades que tiene un profesor especialista en el área de educación especial de poder, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, realizar ajustes a la realidad, hacer adecuaciones curriculares, responde principalmente al necesario conocimiento que tiene del niño con el que está trabajando o de los niños a los que debe realizar ese ajuste pedagógico, ¿cierto? Pero para ello es de vital importancia que tome los elementos que están asociados a la teoría y los pueda adaptar a la realidad, porque no todos los elementos teóricos van a ser lo suficientemente importantes o significativos en los diferentes contextos pedagógicos en los que nosotros nos movilizamos. Por lo tanto, acá tenemos un primer elemento crítico. ¿De qué manera formamos profesores o desarrollamos en nuestros profesores en formación esta capacidad de reflexionar
y de criticar y analizar los elementos teóricos con los que estamos trabajando. Hay otro elemento que también es muy importante considerar, cómo el proceso formativo puede desencadenarse a través de un problema, cómo la posibilidad de plantearle al profesor en formación una serie de problemas que requieran ser resueltos progresivamente, permite precisamente el desarrollo de esta habilidad de reflexión, permite desarrollar esta habilidad de analizar, de comprender el contexto, de dar respuesta a las situaciones emergentes del entorno. Elemento que también es clave y que debe estar presente en los procesos formativos de los futuros profesores. En tercer lugar, y dentro también de este marco de la vinculación entre teoría y la práctica, hay un elemento que es clave y que es el rol de mediador. No es fácil ser un profesor mediador en los contextos, ¿no es cierto?, de enseñanza y aprendizaje. En cualquier contexto educativo es un desafío en asumir este rol de mediador. Por eso es tan importante la forma en que en el contexto universitario el profesor que está a cargo, ¿no es cierto?, de este proceso formativo, el formador de formadores, logra también modelar a través del proceso reflexivo, a través del constante cuestionamiento, logra modelar el proceso de la mediación. Es importante cuando nuestros profesores en el contexto universitario se sitúan bajo este rol, porque este rol mediador es el que permite establecer puentes, es el que permite acercar el conocimiento, y evidentemente es una habilidad y una competencia que en el fondo tenemos que aprender, que tenemos que desarrollar y que debemos integrar en nuestra práctica pedagógica. Junto a ello, este rol mediador debe ir acompañado de la mirada reflexiva, de cómo incentivamos en todos nuestros estudiantes, en todos los profesores en formación, la capacidad de mirar su práctica pedagógica, de mirarse y de poder entender cuáles son los elementos que responden a sus fortalezas, a sus debilidades, a sus posibilidades de mejora. Ese es el camino que finalmente también nos lleva a ir transitando hacia la innovación educativa. Y por último, la investigación y la indagación, un proceso que nos permite observar el contexto, entender el contexto, ¿no es cierto?, vincularnos a partir de la constante problematización, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos también tres factores que debemos conjugar y que debemos implementar en este proceso de formación para los futuros profesores. Nosotros estamos trabajando desde el desarrollo de prácticas reflexivas, que es uno de los ejes centrales de la propuesta que hace Guerra y Montenegro. Y desde ese punto de vista, estas prácticas reflexivas debieran provocar el constante cuestionamiento, la reflexión de la práctica pedagógica de manera sistemática. Este es un ejemplo de un poco el formato que nosotros usamos para ir progresando, ¿no es cierto?, paulatinamente a través de incidentes críticos que permitan que el profesor en formación mire su proceso de aprendizaje, se detenga, ¿cierto?, en aquellas emociones también que una situación inesperada le puede provocar, que resuelva cuál fue en esa circunstancia su actuación profesional, cómo resuelve esta actuación profesional, qué dilemas nuevos surgen, qué nuevas interrogantes a partir de un episodio crítico surge y cuál es la enseñanza del caso. Este proceso que está ordenado, ¿no es cierto?, paso a paso, permite también ir ordenando esta mirada reflexiva desde la propia experiencia, ¿no es cierto?, situándonos también en el contexto universitario de aprendizaje. Ahora, si vamos a mirar la práctica docente, hay quienes nos recomiendan mirar también el proceso de práctica. La práctica es el motor, ¿no es cierto?, para la formación de profesores. En la práctica es donde se despliegan todas las estrategias y todas las herramientas que el formador, ¿no es cierto?, el profesor en formación está adquiriendo.
En la práctica es donde se ponen en juego también estos aprendizajes adquiridos en el contexto universitario. Y es donde nosotros esperamos también que aquellas experiencias adquiridas en la universidad en su proceso formativo sean transferidas con efectividad a la práctica pedagógica. Por lo tanto, el énfasis debiese estar puesto también en tener acciones o en vivir, en experienciar este aprendizaje, no solamente en construirlo, sino que esa posibilidad de transformarme y de formarme como un ser, como un profesor inclusivo, es parte también de mi propio proceso formativo. Lo vivo, tengo experiencias en torno a este proceso de diversificación y de inclusión en el contexto universitario y por lo tanto también voy adquiriendo herramientas, nuevas herramientas a través de un proceso de modelación que me permite ir transitando, reflexionando, ¿no es cierto?, reordenando mi proceso, construyendo mi proceso para luego implementarlo también en el contexto escolar donde me estoy desempeñando. Por lo tanto, en la formación de profesores, la práctica es un excelente espacio para poner en marcha y, por supuesto, para aplicar todas esas herramientas que vamos adquiriendo en un proceso formativo. Es un espacio vital también de reflexión y desde ese punto de vista hay autores que nos mencionan que la práctica profesional no es un dominio de teorías. O sea, en el proceso de práctica lo que buscamos o lo que debemos propiciar desde el punto de vista formativo no es que el profesor en formación demuestre cuánta teoría maneja, sino que efectivamente cómo doy respuesta a las necesidades del entorno, cómo soy capaz como docente, como futuro profesor, de dar solución a los problemas reales del contexto. Y eso lo logro cuando efectivamente hay una correcta articulación entre los elementos teóricos y además los elementos prácticos. Entiendo, conozco el contexto, reconozco sus características, reconozco las individualidades de ese contexto educativo. Para eso me sirve la teoría, pero una teoría que tiene sentido de realidad, no una teoría que simplemente voy a repetir o replicar de manera ciega, sin entender quiénes son los estudiantes con los que estoy trabajando y cuáles son realmente sus características y sus características individuales que me permitan planificar una respuesta que sea pertinente a la realidad. Yo les contaba, soy directora de carrera de educación diferencial, hago clases también en esa, y formo a futuras profesoras y profesores. Y desde ese punto de vista, tengo un grupo también de estudiantes que forman parte de una carrera de prosecución de estudios, y ellos ya tienen una formación inicial, y ahora están transitando en esta formación pedagógica. Me hace mucho sentido este cuadro y lo quiero compartir con ustedes porque efectivamente durante el proceso de formación de profesores hay un enriquecimiento de la identidad del enseñante. Se enriquece la identidad del profesor en el contexto escuela, por eso la práctica tiene tanto sentido y tanta relevancia, porque a partir de lo que estoy aprendiendo y cómo lo implemento en el contexto escolar, es que voy observando también qué es lo que sucede en el contexto. Conocer el contexto es clave para tomar buenas decisiones pedagógicas, para adaptar mi práctica pedagógica a la realidad de ese contexto. Desde ese punto de vista, lo que debo hacer es generar un proceso también o incentivar en los profesores en formación un proceso de reflexión constante. La reflexión pedagógica tiene un impacto en el contexto que es clave y un impacto que nos ayuda en nuevas prácticas pedagógicas, que nos ayuda a caminar hacia la innovación pedagógica, que nos ayuda también a obtener mejores resultados en el contexto escolar y que tiene una influencia positiva en el entorno. Este proceso de reflexión que es tan potente es y responde a una construcción que es permanente,
Por lo tanto, esta construcción permanente además influye constantemente en la identidad que yo tengo como profesor en formación en este caso, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de una escuela, el contexto de práctica, es un espacio de crecimiento, no solamente para el profesor en formación, sino que también para el profesor que está en ejercicio. Pero el motor de este proceso de cambio también debe ser la reflexión pedagógica. Entonces, ¿cómo no instalar la reflexión pedagógica, cierto, en la formación de profesores? Si es finalmente lo que nos gatilla una serie de posibles mejoras a partir de los problemas que vamos detectando en el entorno educativo, en el contexto en el que nos movilizamos, pero también que permite mirar mi actuar como docente y mejorar mi práctica pedagógica. Y desde ese punto de vista, es que también es relevante y cobra mucha importancia el diálogo constante, el que podamos conversar y compartir las experiencias de formación, las experiencias que cada profesor en formación está desarrollando y está alcanzando. La forma, ¿no es cierto?, en que podemos construir y generar aprendizaje desde un aprendizaje más dialógico. En este proceso es donde nosotros vamos transmitiendo, compartiendo, construyendo realmente en torno de nuevas y mejores herramientas para profesionalizar la práctica pedagógica. En este sentido, varios autores destacan que es importante, ¿cierto?, construir, ir enriqueciendo paulatinamente la identidad profesional. Bueno, ¿en qué estamos trabajando? En esta experiencia y en esta necesidad de poder mirar lo que pasa en nuestro contexto, lo que sucede en nuestra realidad desde el punto de vista de la formación, es que hemos tomado estas necesidades, ¿cierto? Hemos mirado los procesos de práctica y nos dimos cuenta que era importante mirar estos procesos de formación desde el contexto. Desarrollar también prácticas con énfasis en el proceso de reflexión como un eje central de los procesos de aprendizaje de los profesores en formación. Pero también hemos detectado la necesidad de generar a través de la investigación y de la indagación, ¿cierto?, la búsqueda de soluciones a los problemas en el contexto educativo. Estos elementos que están planteados en la teoría resulta ser imprescindibles, muy necesario que se pueda efectivamente ver desde el punto de vista de cómo lo implementamos en los programas de estudio, en la formación de profesores. Porque hoy día el desafío más grande y necesario es poder desarrollar estas competencias en los profesores desde la diversificación de la enseñanza y desde los procesos de mediación que son tan importantes, ¿no es cierto?, de ser desarrollados y alcanzados. ¿Por qué? Queremos tener profesores con una formación integral. Lo necesitamos para que en respuesta, una respuesta atingente, contextualizada y una respuesta real para la diversidad de estudiantes que tenemos. Entonces, tomando estos elementos teóricos que les he mencionado, hemos estado trabajando fuertemente en, bueno, hacernos cargo de esta necesidad en términos de la formación y en general a partir de 3 ejes que nos parecen relevantes: la respuesta educativa a la diversidad, los procesos reflexivos y la investigación en educación como ejes centrales de la práctica pedagógica y de la formación de futuros profesores. Les quiero contar cómo lo hemos estado implementando en nuestro país, en la universidad, de qué manera estamos transitando a través de la línea de práctica, a través de los ejes de la formación práctica, para que nuestros profesores, los profesores en formación, efectivamente desarrollen estas competencias desde la mirada inclusiva. Lo primero, ¿cierto?, es que desde la lógica de la respuesta educativa a la diversidad nos interesa hacer un proceso formativo que permita que los profesores en formación
puedan eliminar las barreras del entorno. En el fondo se dan cuenta que hay una tremenda necesidad de que a través de la diversificación de la enseñanza, los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes tengan experiencias de aprendizaje distintas, de acuerdo a sus realidades, a sus características, que se respeten esas trayectorias educativas, que se puedan utilizar diferentes formas de presentación, de respuesta y sobre todo de implicación para el aprendizaje, pero también entendiendo la diversificación desde el punto de vista de la evaluación como un proceso que debe generarse de manera diversificada, planificarse, ¿no es cierto? No solamente el qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, sino que qué evalúo, cómo evalúo, cuándo evalúo, desde la mirada de la diversificación. Por otro lado, desde el punto de vista de los procesos reflexivos, instalamos los incidentes críticos como detonantes reflexivos, ¿cierto?, del proceso de la práctica, desde diferentes situaciones y desde vivencias que efectivamente son experienciales, donde el profesor en formación tiene la posibilidad de mirar su desempeño, de compartir con otros dialógicamente aquellas soluciones, de mirar su contexto de práctica y de poder hacer un análisis también de cómo él se sitúa en ese contexto de práctica. Entonces, desde ese punto de vista, la observación de lo que a él le sucede como profesor en formación tiene mucha relevancia, pero le ayuda a mirar su actuar profesional y de esta manera, a través de una constante mediación que se realiza en las horas de clase y de trabajo que tenemos colaborativo, vamos profundizando, vamos analizando, vamos reflexionando en conjunto en torno al proceso de práctica, al contexto educativo y a las diferentes respuestas que podemos generar frente a una situación crítica, frente a un incidente crítico que gatilla una serie de emociones. Estos procesos reflexivos son muy mediados, pero nos ha permitido generar en este proceso de formación en la línea de práctica una mirada, ¿no es cierto?, progresiva desde la reflexión pedagógica. Nosotros hemos dado un fuerte énfasis en que es muy importante esta mirada desde la reflexión, desde la identidad profesional en una primera etapa. Por lo tanto, contamos con talleres, ¿no es cierto?, pedagógicos que permiten que el profesor en formación reconozca cuál es su identidad, construya paulatinamente su identidad y reflexione sobre los contextos educativos, para dar paso a partir de ese proceso reflexivo a una serie de experiencias de práctica que permiten que se sitúe desde el conocimiento del contexto, un contexto pedagógico que puede ser un contexto macro, desde lo más general, ¿cierto? Estoy hablando de las características de la escuela, el contexto local, cultural en el que se encuentra, cuál es la mirada desde la visión y desde la misión del establecimiento, cuáles son los objetivos y las metas que ese colegio se ha establecido, de qué manera trabaja desde la didáctica y las metodologías y las estrategias que implementa, cómo evalúa, cuáles son sus acuerdos en torno también a la convivencia. Pero también desde el análisis del contexto de la sala de clase, cuál es la dinámica de la sala de clase, cuáles son las interacciones que se dan en la sala de clase. Entonces, a través de procesos de mediación y de mucha reflexión y análisis, vamos adentrándonos paulatinamente a esta mirada del contexto educativo. Pero después pasamos ya a los procesos de enseñanza, de planificación desde la diversificación. Para ello es clave que nosotros también modelemos al respecto y que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de formarse en diferentes contextos, compartir estas experiencias y tener progresivamente y paulatinamente experiencias de práctica que sean distintas y que permitan en el fondo enriquecer su mirada desde las diferentes soluciones, alternativas, características de los niños, grupos de trabajo, etcétera, que le permitan ampliar también la mirada del contexto. Y por otro lado, un elemento no menor y que cobra mucha relevancia en los procesos de práctica es precisamente la investigación en educación.
necesitamos como una respuesta mucho más efectiva también a la diversidad, generar nuevo conocimiento desde las escuelas, generar también nuevo conocimiento desde los profesores y desde los docentes que están liderando procesos de cambio en los distintos contextos educativos. Pero para poder alcanzar esa meta, necesitamos formar a los profesores bajo esta mirada, bajo la mirada y la intención de generar investigación educativa, que sea pertinente a los contextos, que permita resolver las problemáticas del entorno, que a través quizás de la investigación-acción o de otro tipo de metodología, permita generar y proponer cambios que sean significativos. Entonces, desde esa lógica, hemos instalado esta mirada también de poder ir desarrollando paulatinamente estas habilidades de investigación. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos trabajando? Para poder instalar esta mirada y estas habilidades desde la investigación, hemos estado trabajando fuertemente desde el aprendizaje basado en problemas, que es una metodología de enseñanza-aprendizaje. Y este es un elemento que en el fondo nos invita también a entender que en el contexto universitario también debemos y podemos diversificar la enseñanza. Y que desde problemas del contexto que son reales, que son problemas de las escuelas, podemos levantar, ¿no es cierto?, propuestas de mejora y procesos de investigación. Y desde esa lógica, desde el aprendizaje basado en problemas y de la mano de la investigación educativa, pensamos también, bueno, así como es importante investigar, es importante escribir, es importante desarrollar esta habilidad y dejar evidencia y sistematizar los hallazgos que los profesores en formación están levantando y la información que están recopilando de los diferentes contextos educativos, a través de la necesidad de alfabetizar a nuestros profesores en formación, alfabetizarlos académicamente a través de la lectura y de la escritura intencionada de artículos de investigación, de otras investigaciones del contexto escolar, etc. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que la línea de práctica en la formación de profesores se ha ido enriqueciendo a través de esta mirada, a través del aprendizaje basado en problemas. Entonces, hemos tomado un elemento central que les mencioné, ¿no es cierto?, inicialmente, la generación del problema como una forma, ¿no es cierto?, de gatillar también y de generar procesos de aprendizaje. Hemos tomado el ABP como un punto clave dentro de la formación práctica del profesor. Entonces, el profesor en formación analiza el contexto, conoce las características contextuales, pero a partir de ese análisis del contexto que lleva a cabo, genera y levanta un problema de investigación, genera propuestas para dar una solución, y paulatinamente, a medida que el profesor en formación va avanzando y va progresando en su proceso formativo de práctica, va incorporando nuevos elementos a este proceso investigativo. Va elaborando la justificación del problema, profundiza en la información del marco teórico, recoge información, analiza, ¿cierto?, la información, aplica instrumentos, etc., y construye un proceso progresivo de investigación educativa, que va este proceso de investigación de la mano con diferentes productos también de carácter científico, como póster científicos, artículos de divulgación, ensayo argumentativo y el artículo científico final, que es como el broche, ¿no es cierto?, de oro de este proceso investigativo. Ahora, este proceso que ha sido paulatino nos ha permitido instalar estas habilidades o esta necesidad en realidad de investigación, de compartir esta experiencia, de que los profesores en formación además van dando cuenta paulatinamente de los procesos reflexivos y de construcción que los acompañan. Esta ha sido y se ha transformado en una forma diversificada, ¿no es cierto?, o de una forma, un camino para vivir la diversificación de la enseñanza
a través de la formación de profesores y a través del proceso de investigación. Una forma en que se ha diversificado porque hemos flexibilizado en función de las metas de cada práctica, hemos podido flexibilizar y tomar caminos diferentes de acuerdo a las características del grupo, a las características del contexto, y de alguna manera creo que lo potente que tiene esta propuesta es que nos ha permitido que los profesores en formación, los estudiantes de pedagogía, vivencien también un proceso progresivo de aprendizaje, porque yo creo que creemos firmemente que es un canal, una forma también para transferir al contexto educativo estas experiencias. Ahora, para poder trabajar de esta manera, necesariamente el contexto universitario y la sala de clase en la universidad tiene que responder a esta mirada de diseño universal para el aprendizaje. Y tiene que responder desde la necesidad de generar también ambientes flexibles que sean motivantes para los profesores en formación. Debe responder a la necesidad de poder diversificar las formas para presentar y para dar respuesta a los aprendizajes, porque esta no es solamente una necesidad del colegio, también es una necesidad del profesor en formación. También debe evidenciar la posibilidad de adaptar el entorno y el currículum, de proporcionar desafíos y metas que sean claras y pertinentes, y siempre mantener las expectativas altas en todo el proceso. Y eso evidentemente requiere que quienes están a cargo de generar, de los profesores que deben formar a profesores, deben generar y asegurar estos espacios flexibles, dialógicos y realmente constructivos durante el proceso de formación. Ambientes heterogéneos, donde compartimos experiencias, donde tenemos experiencias, ¿cierto?, que son absolutamente distintas, donde venimos de contextos escolares que son además muy diferentes y muy diversos. Los objetivos deben ofrecer un abanico de posibilidades y nosotros hemos logrado generar o visualizar, descubrir este abanico de posibilidades a través del aprendizaje basado en problemas, instalado, ¿no es cierto?, como esta práctica constante y progresiva de aprendizaje para los profesores en formación. Considerar, evidentemente, las características de la escuela, las características de los profesores en formación en términos culturales, lingüísticos, emocionales, etcétera, porque eso enriquece finalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claramente un elemento que debe estar presente en todo proceso formativo es la generación de ambientes que estimulan el diálogo, de ambientes que estimulan la exploración, de ambientes que estimulan la reflexión. Y hemos instalado precisamente, o estamos en este proceso, ¿no es cierto?, de poder instalar con mucha fuerza este proceso de reflexión, de análisis y de diálogo constante a través de los procesos de práctica. De tal manera de generar espacios abiertos, ¿no es cierto?, y comunes para una mirada más bien reflexiva. Ahora, ¿qué debemos mejorar? ¿Qué nos falta todavía por avanzar? Recogimos información del contexto porque queríamos, a partir de lo que nos decía la teoría, de lo que nos estaban clamando los autores y los investigadores en torno a la formación de profesores, nos dieron muchas señales importantes, tomamos algunos de esos elementos, ¿cierto?, que ya se los he mencionado, para poder apuntar a una formación de profesores que efectivamente viva desde la diversificación, para tener profesores inclusivos, para tener profesores con una mirada inclusiva, para que nuestros profesores en formación efectivamente el día de mañana sean docentes que respetan la inclusión, que trabajan para la inclusión y que trabajan para todos y todas, ¿no es cierto? Es necesario también enseñar desde esa diversificación. Lo que nos falta aún es generar este proceso de cambio y de mejora en la posibilidad de modelar desde la mediación, de cómo instalamos, por ejemplo, bajo la mirada de Feuerstein,
una mediación intencionada, ¿no es cierto?, de trascendencia, y evidentemente de significación, ¿ya? Todo ello apuntando a esta necesaria formación integral. ¿Cómo fortalecemos entonces este proceso de mediación desde el rol del enseñante? Nosotros pensamos que efectivamente la mediación es parte de todo proceso de aprendizaje. Insisto, tanto en el contexto escolar como en el contexto universitario, para la formación de profesores. Por lo tanto, la mediación como proceso de acompañamiento, como proceso reflexivo, debe estar presente en la práctica pedagógica. Y eso necesariamente implica que el docente a cargo, que el formador de formadores, modele y sea un muy buen docente mediador para que los estudiantes, ¿cierto?, los profesores en formación, adquieran también esa práctica y la incorporen como parte, ¿no es cierto?, de su repertorio pedagógico. Claramente esa mediación también va de la mano por el respeto que debe existir en términos de las trayectorias educativas. Y algo que nosotros hemos estado instalando y que creo que es una fortaleza en este proceso también de aprendizaje, es cómo logramos vincular también este proceso de mediación y de reflexión a través de la conformación de triadas entre los profesores en formación, la profesora guía del colegio, que acompaña en la escuela al profesor en formación, y por otro lado, el profesor del contexto universitario. Y en esta triada hemos generado espacios de reflexión pedagógica de poder, que nos permite levantar información de los procesos de práctica para la mejora continua. Y por supuesto, el levantamiento, ¿no es cierto?, de datos que nos permiten mantener de manera periódica esta mirada y esta construcción desde la investigación en educación. De tal manera que el proceso de mediación termina siendo un elemento central para que los profesores en formación tomen estas herramientas y efectivamente las puedan transferir a los diferentes contextos educativos donde se desenvuelven. Y ahí tenemos todavía un tremendo desafío, que en el fondo llevar a nuestras salas de clase esta mediación intencionada para que efectivamente se genere este proceso, ¿no es cierto?, de transferencia, que tenga un significado potente y que el profesor en formación vaya apropiándose cada vez más de los procesos, ¿cierto?, y de esta sinergia que genera la formación en pedagogía. Muchísimas gracias.